Habíamos informado acerca de lo que ocurre en el río Tigre, en la Amazonía peruana, y que hay instaladas más de 500 dragas, y que a propósito de ello, la Defensoría del Pueblo está solicitando que se intervenga, porque las comunidades indígenas habían mencionado que van a tomar medidas por su propia decisión y para intervenir en detener a estos grupos de personas que son mineros ilegales que vienen instalando y contaminando las cuencas del río Tigre en esta zona de la Amazonía peruana. Estamos en contacto con el colega Kevin Rolando Rodríguez Rucova desde Iquitos. Aquí le damos la bienvenida. Kevin, ¿cómo te va? Bienvenido a NP Radio. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy buenas, muy buenos días todavía. Sí, Correcto. efectivamente, Es muy grave lo que está pasando en el río Tigre. sí, efectivamente, es bastante delicado lo que se viene presentando en el río Tigre. No es exclusividad netamente de la cuenca del Tigre en Ujú. la provincia de Loreto, aquí en la región Loreto, sino se presenta alrededor de toda nuestra región. Muchas cuencas como el Nanay, el mismo Amazonas, el Itaya, entre otras, se encuentran comprometidas a consecuencia de dragas que realizan actividades ilegales. Ujú. Una situación que ya se viene denunciando desde el año 2017 y que hasta el momento no está teniendo una atención adecuada por parte de las autoridades. En vista de esto, las poblaciones indígenas que habitan la cuenca del Tigre han decidido tomar el Bajo Tigre, justamente muy cerca de donde desemboca con el río Marañón. Es allí donde ya llevan 2 semanas en esta acción de protesta y que ellos aseguran no han tenido todavía una respuesta adecuada por Ujú. parte del Estado. Hubo una intervención Ujú. de Defensoría del Pueblo recientemente debido a un incidente que se presentó. Debido a que están bloqueando justamente el río Tigre, hay embarcaciones las cuales no pueden continuar su ruta. Una de estas embarcaciones, ya varios días retenida, ha decidido pasar el bloqueo. Esto motivó un enfrentamiento entre los tripulantes de esta embarcación fluvial y los indígenas. Como consecuencia de esto, hubo 9 heridos eh, por perdigones, por disparos de Ujú. perdigones de bala, de escopetas. Entre los heridos, pues son tres comuneros indígenas y 6 tripulantes. Esto despertó el interés, digamos que de la Defensoría, quienes tras intervenir lograron que ya exista una primera intención de mesa de diálogo. En estos momentos ya hay pase por el río Tigre, pero solo es momentáneo. Si la mesa de diálogo no se instala de manera próxima, Ujú. obviamente va a continuar la paralización en este sector de la región Loreto. Ahora, ¿se puede hacer una contabilidad? ¿Se puede establecer un número de cuántas dragas están instaladas en toda esta cuenca? Por supuesto, el profesor José Manuyama, quien es un activista ambiental, defensor del agua aquí en Loreto, precisó en algún momento que tan solo en el río Itaya, Ujú. perdón, en el río Nanay, se presentaban más de 100 dragas funcionando con impunidad. Y esto está muy Ujú. cerca de Iquitos. Es más, el agua por el cual nosotros nos abastecemos de manera potable Ujú. viene del río Nanay, justamente un río que está siendo contaminado a través de estas dragas ilegales. Ahora, la Defensoría del Pueblo, o en todo caso, ha solicitado que también se realice un análisis de esta agua que probablemente tenga metales pesados. Sí, así es. Ya hubo un primer análisis por parte de instituciones privadas, las cuales determinaron que sí, efectivamente, con muestras de cabello se ha Ujú. podido identificar a pobladores que tienen una alta tasa de mercurio en su cuerpo. El día de mañana se anuncia a través de esta misma organización un estudio, pero en esta oportunidad en el Putumayo, que es justamente el río que nos limita Ujú. con el país de Colombia. Y allí también ya se hizo un estudio, el cual el día de mañana se está Ujú. anunciando con resultados bastante alarmantes. Si solamente nos mencionas, Kevin, que en un sector de este afluente hay solo 100 dragas, que es impresionante la gran cantidad, es decir, ¿desde hace Muchísimo. cuánto tiempo no se produce una interdicción? Ya hubo interdicciones constantes por parte del Ministerio Ujú. Público, para ser precisos, por parte de la FEMA, acá en Loreto, pero solo se detonan las dragas que se Ujú. encuentran. Sin embargo, como nos lo especificó muchas veces la misma Fiscalía Ambiental,
a armar una nueva draga no le representa ningún inconveniente al minero ilegal. Eso lo puede hacer muy fácil y continuar con esta actividad en este caso en los ríos de la Amazonía. Son, es decir, Kevin, son, para poder un poco graficarnos cómo son las dragas, cómo se preparan, se elaboran y de qué manera Sí, por favor. contaminan. Se denominan pequedragas porque se utilizan embarcaciones de madera. Toda la construcción es netamente de madera. Se pone en la parte superior algo para extraer el agua del suelo y como consecuencia pues ahí se da un aspecto químico que posteriormente el agua que no se necesita ya contaminada va nuevamente al río y pues no supera una inversión de más de Ujú, 500 o 600 soles. Imagínate, en tan solo un día podrías ujú. hacer hasta 1000 soles consiguiendo extraer el oro del fondo del Claro. río Nanay en Es este caso. decir, utilizan motores y combustible, petróleo, gasolina. Así es. Petróleo, gasolina. Exacto. Ahora, ¿cuántas comunidades indígenas están comprometidas en esta parte que están en riesgo? Donde se está tomando en estos momentos la zona de conflicto, por así denominarlo, son pobladores indígenas que habitan a los márgenes del río Tigre, pero en la parte baja, donde está muy cerca ya al desemboque con el río Marañón. Es en esta Ujú, zona donde aproximadamente habrá unas 12 a 13 comunidades indígenas, ujú. sin contar obviamente las comunidades campesinas que hay en la zona, que se denominan los mestizos. Ahora, ¿cómo sería la intervención directa? Porque va a ser arduo trabajo. Si son 100 o más dragas, el trabajo es intenso que tiene que realizar la Marina o las Fuerzas Armadas. La, Eso también es otro inconveniente, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas, de la Marina, no es suficiente. Imagínate, solo Loreto tiene el cerca de 30% de territorio nacional, lo cual amerita que aquí exista una presencia mayor de las Fuerzas Armadas justamente para evitar este tipo de actividades ilegales. Y no es solamente eso, tenemos todavía problemas por tala ilegal, tenemos problemas por nuestros animales, la fauna silvestre, la cual constantemente también está siendo atacada y hay hartos problemas debido a que no tenemos nuestras fronteras muy bien resguardadas, lo cual facilita cualquier actividad ilegal Ujú. que se pretenda realizar desde la Amazonía. Suponemos, Kevin, que el principal mineral que extraen es el oro. ¿Y cuál es la ruta? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es el proceso ilegal en este mercado negro? En algún momento, por ejemplo, Ojo Público dejó en evidencia una situación dramática para Iquitos. Por ejemplo, muchas de estas casas, las cuales trabajan con oro, ponían afuera de sus locales de manera muy descarada Ujú. carteles en las cuales decía se compra oro y entre paréntesis Nanay con un mayor valor. O sea, era algo bastante dramático cómo se motivaba o se incentivaba más la actividad ilegal en una cuenca que nos abastece de agua potable. Claro, porque actualmente el costo del gramo de oro es enorme, ¿no? Creo que está en $300 aproximadamente, si no me 350. equivoco, el gramo de oro. Así es, exacto. Bueno, Y ahora sí, Kevin, adelante. sí, y mucho de este oro se manipula en Iquitos y posteriormente ya se desplaza, si no es hacia la frontera, Ujú. va hacia otras rutas con dirección hacia la capital. ¿Cuántas víctimas se han producido? Porque seguramente los APUs, los líderes indígenas, salen al frente para enfrentarse a estos mineros ilegales y probablemente atenten contra su vida. ¿Se ha producido algún tipo de atentados? Sí, hay muchos comuneros, es decir, habitantes de la ribera, quienes han denunciado que son víctimas de amenaza de manera constante. Aquí hay una institución que es el Vicariato Apostólico de Iquitos, que tiene su asesoría legal, la cual de manera constante recoge estas denuncias y ellos cada año presentan estadísticas respecto Ujú. a este incidente que está presente desde el año 2017. Desde 2017 para adelante estamos con este inconveniente en nuestros ríos.
Bien, Kevin, ya para finalizar la entrevista como esta persona, ¿qué podría pasar si es que a tiempo no interviene el Estado peruano con las Fuerzas Armadas y hacer esta importante interdicción en desaparecer, trasladar, sacar estas dragas que contaminan los afluentes de la Amazonía peruana? Una organización determinó en algún momento, pues si no me equivoco fue el año pasado, que nos decía que 11 de nuestras cuencas amazónicas se encuentran comprometidas con actividades de minería ilegal. Y lo que este informe determinaba era que si no frenamos esto a tiempo, podríamos presentar un Madre de Dios 2 aquí en la región Loreto. Muy bien, Kevin Rodríguez Rucova, periodista de la ciudad de Quito, Loreto, muchas gracias por la comunicación con ANP Radio. Estaremos atentos a ver cuándo es que reacciona el Estado y la solicitud que viene planteando diferentes instancias para que haya una intervención total, real en esta zona, en las cuencas de la Amazonía, sobre todo en desaparecer estas dragas. Muchas gracias, Kevin. Muy buenas tardes, Carlos. Hasta luego. Muchas gracias. La participación del periodista Kevin Rodríguez Rucova para ANP Radio. Es impresionante la gran cantidad de dragas contaminantes, pero no sobre todo ello, sino además esta fulgurante carrera de obtener oro, oro y oro y venderlo y la ruta de este mercado negro que tiene, pero además que viene con ello, que amenazan a las comunidades, a los líderes indígenas que salen a protestar. Dice, señor, usted me está contaminando el agua que yo tomo, que toman mis hijos, que toma mi comunidad y que salen los mineros legales. No, cállate, fuera de acá y o si no te disparo, ¿no? Esa es realmente la amenaza de muerte que reciben constantemente. Ya lo he dicho el periodista Kevin hace instantes, que esto se produce constantemente porque las comunidades indígenas vienen protestando y solicitando que intervenga el Estado, el gobierno, señora Boluarte, en esta parte del país, porque constantemente viene presentándose esta contaminación y amenazas a comunidades indígenas y sobre todo la contaminación de los afluentes o los ríos de la Amazonía peruana.